Pero muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la bendición de Dios, con la gracia del Dios Todopoderoso. Vamos a continuar con la enseñanza que se llama vida abundante. Perdón, gracia abundante. Bueno, la gracia abundante trae vida abundante. Parte 2. Hoy vamos a vamos a estudiar la parábola del Hijo Pródigo, donde vamos a ver un cuadro de la creación de la humanidad. ¿Cómo estaba la humanidad en aquel entonces antes de caer en pecado? Dice la palabra en Lucas capítulo 15, el versículo 11, dice así la palabra del Señor, que había un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame los bienes que me corresponde. Y la Biblia dice que el padre le entregó los bienes. Mi amado, cuando Dios creó a la humanidad, el Señor nos creó en toda la plenitud de la bendición. Nos creó sin que nos hiciera falta algo. Estábamos ahí en el Edén. Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, disfrutando de la bendición de Dios. Había abundancia, había prosperidad, no había enfermedad, no había tragedia, no había luto, no había llanto, no había dolor. Es decir, la vida perfecta como Dios la creó. Ahora, vamos a entender, para poder recibir la gracia abundante, tenemos que entender qué fue lo que perdimos. Pues lo que perdimos es lo que yo acabé de nombrar. Y bueno, tantas cosas. Es decir, se perdió el hombre viviendo en el jardín del Edén antes de caer en pecado, vivía en esta plenitud, con todos los bienes. Porque cuando el hijo menor le dice al padre: Padre, dame los bienes que me corresponde, entonces el padre le entregó los bienes. Es el cuadro de la creación de la humanidad antes de ellos caer en pecado. Vivían en la abundancia. Ahora, cuando nosotros entendemos cómo estaba el hombre antes de caer en pecado, nos surge una pregunta muy bonita, una pregunta muy hermosa, y es que ¿cómo era Adán antes de pecar? Bueno, la respuesta es que si queremos entender y comprender cómo era Adán antes de pecar, entonces tenemos que mirar al segundo Adán. El segundo Adán, dice la palabra, que es el Señor Jesucristo. Un hombre sobrenatural. Un hombre, como dice la palabra, los mismos apóstoles se quedaban aterrados, los apóstoles, cuando veían milagros grandes del Señor. Por ejemplo, cuando detuvo la tempestad, cuando levantó los muertos, cuando multiplicó los peces y el pan. Los mismos apóstoles decían: ¿quién es este hombre que aún el mar le obedece? Así era Adán antes de cometer pecado. Y aquí el cuadro que está en la parábola del Hijo Pródigo es lo mismo. Cuando el papá le da los bienes a los hijos, porque se las dio a ambos, así estaba Adán y Eva antes de pecar, llenos, provistos de toda la bendición de Dios. Ahora, el tema hermoso y precioso es que toda persona que se vaya reconciliando con el Señor, que vaya aceptando al segundo Adán y que vaya comprendiendo el valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mi amado, le digo una cosa: su vida se le restaurará en todo el sentido de la palabra. Es decir, va a recobrar los bienes que perdió por causa de la desobediencia. Va a recobrar los bienes que perdió por causa del pecado. Mi amado, porque es que ese es el evangelio. Esa es la gracia abundante, buenas noticias. Entonces, dice la palabra que cuando este joven recibió los bienes, en el versículo 30 dice: no muchos días después, juntándolo todo,
el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, en este versículo ya vemos la caída del hombre. Ahora, aquí hay un punto muy importante que trayéndolo al plano personal o al plano de estos días, es lo que sucede en muchas personas. Bueno, nos sucedió a todos. Cuando nosotros comenzamos a vivir perdidamente, lo que estamos haciendo, según la palabra, es desperdiciar los bienes que el Señor nos entregó. Desperdiciamos la salud, desperdiciamos el gozo, la paz, la alegría, desperdiciamos la familia, desperdiciamos la economía. Bueno, desperdiciamos todo, pero el tema es que no somos conscientes de que lo estamos desperdiciando. Muchas veces cuando la persona está en ese calor, en esa efervescencia y calor de vivir en pecado, sobre todo cuando comienza a practicar ciertas cosas que, entre comillas, le dan alguna satisfacción humana o carnal, la persona piensa que es lo último. Pero mire la palabra del Señor cómo nos dice. Qué bonito que la persona cuando comience a vivir desperdiciadamente o perdidamente, desperdiciando los recursos, pudiera el ser humano poder comprender de que un día viene la cosecha, de que ese romance con el pecado, ese romance con la desobediencia, ese romance con la maldad, un día se le va a acabar. Lamentablemente, la mayoría de los seres humanos no piensan de esa manera. Entonces, ese es uno de los engaños más sutiles de Satanás. Aquí este joven, dice la palabra, que cuando estaba viviendo perdidamente, estaba desperdiciando los bienes, pero el muchacho pensaba que era en lo último. Eso es como cuando la persona comienza a hacer coqueteo con el adulterio. Comienza a mirar hacia el otro lado, que el pasto está más verde al otro lado, pero no se da cuenta que un día va a quedar solo. Un día va a quedar solo. La mayoría de estos hombres que han coqueteado con el adulterio, que han dejado a la esposa de su juventud, les toca que volver otra vez a morir en la casa de la primera esposa, lamentablemente. Entonces, qué bonito poder entender de que tengo que estar muy consciente de la cosecha. Y la Biblia dice que cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella ciudad y comenzó a faltarle. Póngale cuidado. No sabemos en qué momento comiencen las consecuencias, no sabemos. Hay situaciones, hay desvíos que las consecuencias comienzan temprano. Y hay otras situaciones que las consecuencias comienzan muy tarde. Bueno, el tema es que ¿qué vamos a hacer cuando a la persona comience a faltarle? ¿Qué vamos a hacer? Ya hemos entendido que vivir perdidamente, vivir en pecado, vivir en desobediencia, es desperdiciar todos los bienes hermosos que Dios nos dejó. Pero mi amado, hay oportunidad. Aquí el tema es saber aprovechar lo que nos queda del resto de la vida. Porque hay personas que en vez de reflexionar cuando las cosas comienzan a faltarle, ellos en vez de reflexionar que ese es el sentido de la palabra y recapacitar en dónde puede estar la solución de sus problemas. Porque ¿qué persona viviendo en pecado no tiene dificultades? Ahora, dificultades tenemos todos, lamentablemente, porque vivimos en un mundo caído. Pero lo hermoso es que hay personas que tenemos la esperanza. Hay personas que sí o sí sabemos
que el paquete de la redención nos restaura todo lo que nosotros habíamos perdido. En otras palabras, la sangre del Cordero nos restaura todo lo que nosotros habíamos perdido. Y ahí está el tema más importante. Mire, dice la palabra que cuando comenzó a faltarle, dice, este muchacho cometió aquí un error grave, que vuelvo y le digo, prácticamente es el error que la mayoría de seres humanos hemos cometido. Cuando comenzamos a tener dificultades, cuando comenzamos a tener problemas, cometemos este error que este muchacho también cometió aquí antes de llegar a la gracia abundante. Dice que él fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Claro, toda persona cuando comienza a tener las consecuencias o el fruto o la cosecha debido a su pecado, por lo general las personas buscamos ayuda, buscamos salida al problema. Y lamentablemente, vuelvo y le digo, la mayoría de seres humanos ponen la confianza donde no la debían de haber colocado. En otras palabras, pensamos que los problemas que fueron causados por una parte espiritual, porque le rendimos nuestra vida a Satanás, y que el pecado es espiritual, y no comprendemos que la salida a ese problema también es espiritual. ¿Qué hizo este muchacho? Dijo, yo tengo que buscar ayuda, yo tengo que buscar auxilio, como todos los seres humanos hacemos cuando ya el agua está llenando el cuarto. En otras palabras, cuando ya ha comenzado la cosecha debido a su desvío, entonces la persona comienza a buscar ayuda. Pero lamentablemente mucha gente busca la ayuda donde no la hay. Y los problemas, en vez de achicarse, se van a crecer, van a ser peor. En otras palabras, como decimos por ahí, la sanidad salió peor que la enfermedad. Entonces dice la palabra que este muchacho fue y se arrimó a un hombre de aquella tierra. Dice, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire, eso fue lo peor. Eso fue lo peor. Porque lo peor para un judío era llegar a apacentar cerdos. Mi amado, lamentablemente, hay seres humanos que no reflexionan hasta que en su vida les pase lo peor. Que no debería ser así. No debería ser así. En otras palabras, mi amado, no debería ser así. Cuando las consecuencias comiencen a florear, a salir, deberíamos inmediatamente pedir la ayuda o buscar la ayuda donde está. Y dice la palabra que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, aquí está la enseñanza, mi amado. Mire, usted quizás ha comenzado a recibir retribución o castigo debido a su desobediencia, debido a su desenfreno. Y quiere o piensa que sus problemas se le van a solucionar de una forma natural o carnal o humana. Mi amado, ahí no hay salida. Vuelvo y le digo, mi amado querido, ahí no hay salida. A menos de que no la busque como la buscó este muchacho. Dice que este muchacho, cuando se encontró en una situación tan horrible que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, por el hambruna que había, pero la Biblia dice que no se le permitía. Entonces ahí es cuando el muchacho, dice la palabra, volviendo en sí. Dice volviendo en sí, volviendo en sí. Lamentablemente, mi amado, el pecado enloquece a la persona. El pecado enceguece a la persona. El pecado hace que la persona reflexione cuando muchas veces ya es demasiado tarde. Pero este muchacho, gracias a Dios que reflexionó, claro, cuando le llegó lo peor, pero lo hermoso fue que reflexionó.
Dice la palabra volviendo en sí. Porque hay veces que nosotros queremos que la otra persona cambie. En el caso de los padres, cuando tienen algún hijo que lamentablemente ha caído en las drogas, claro, como padres desean, como padres y como hermanos del muchacho o de la muchacha, desean un cambio para esa persona, pero el problema es que esa persona no quiere el cambio. Entonces, lo hermoso del asunto es cuando ya uno ha vuelto en sí, uno, acepta su compromiso, acepta su responsabilidad, y es ahí cuando la bendición se desata. ¿Por qué? Porque la persona ha vuelto en sí. Eso es lo más lindo. Yo le digo a los padres que tienen hijos o que tienen algún hijo en adicción, les digo, mira, no desperdicie dinero, recursos, llevándolo a algún centro de restauración si el muchacho no quiere voluntariamente hacerlo. Por ahora, órenle al Señor, visualícenlo ya cambiado, transformado, bendecido, y estén atentos a darle una ayuda cuando el muchacho pegue el grito de auxilio. Cuando el muchacho diga, ayúdenme, yo quiero aprovechar alguna oportunidad, ahí donde se debe dirigir la ayuda, y ahí es donde sucede un milagro muy lindo y muy hermoso. ¿Sabe por qué? Porque la persona lo ha decidido voluntariamente. Así como este joven, dice la palabra que él volviendo en sí, él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Pero note usted la creencia que este muchacho tenía aquí. Dice la palabra, y él dijo el muchacho, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mi amado, aquí hay un tema muy hermoso y muy especial. A veces este error lo cometen mayormente las personas que son conocedoras de la palabra del Señor, que no entienden el paquete completo de la redención. No entienden el valor de la sangre de mi Cristo Jesús. Ahora, entender el valor de la sangre del Señor Jesús es infinito porque es muy grande. Pero por ahora deberíamos entender que la sangre del Señor Jesucristo, según la palabra, restaura todo lo que se había perdido. Entonces, por ejemplo, se perdió la economía, se perdió la bendición, se perdió la salud, se perdió la armonía, tantas cosas lindas y hermosas que Dios nos dio, se perdieron por causa del pecado. Pero lo hermoso es poder reconocer que a través de la sangre del Señor Jesucristo, el Señor está comprometido por el pacto en su sangre, o el Padre Celestial está comprometido en el pacto que hizo con su Hijo, que es el pacto de la sangre del Cordero. Él está comprometido a que se nos restauren todas las cosas. Entonces, es bueno llegar a hacer la oración que en verdad tenemos que hacerla. Porque aquí él iba a hacer la oración que no era la correcta. ¿Por qué? Porque le faltaba información, no sé, le faltaba doctrina, le faltaba enseñanza, le faltaba revelación, le faltaba comprender exactamente lo que es el paquete completo de la redención, de la gracia abundante. Y entonces, vuelvo y le digo, la oración que nosotros teníamos que hacer es hacer una oración muy sencilla. Decirle al Señor, Señor, por tu fidelidad y tu justicia y en base al valor que tú le das a la sangre del Cordero, a la sangre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por favor, contésteme la oración que yo estoy haciendo y que se cumpla en mí la promesa que tú me hablaste, que tú me hiciste. Pero note usted que estamos yendo en el buen sentido de la palabra,
muy respetuosamente a reclamar algo que nos pertenece por derecho legal. ¿Cuál derecho legal? La sangre que se derramó de nuestro Señor Jesucristo restaura todas las cosas, porque ahí fuimos reconciliados con el Padre. Entonces el problema es que a veces nos acercamos a Dios como mendigos, que siempre lo he dicho, como mendigos, como solicitando un favor, pero lamentablemente, mi amado, el Señor tiene toda la bendición para nosotros. Y dice la palabra que este muchacho, cuando llegó allá a la casa del padre, dice la Biblia, que el padre le miró de lejos. Y cuando el padre vio a su hijo de lejos, dice que corrió, se echó sobre su cuello, le abrazó y le besó. ¡Qué alegría! Esa es la gracia abundante. Esa es la gracia abundante. Y entonces, aquí el muchacho tenía que hacer la oración correcta, pero estaba haciendo la oración incorrecta, y gracias al Señor que el Padre le permitió solamente una parte, no le permitió la otra. Cuando el muchacho le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo importante. Eso es lo importante, mi amado, porque esta restauración no es para todo mundo. Esta restauración es para las personas que acudimos a los beneficios y nos asimos de la palabra, nos asimos del nuevo pacto, nos asimos del perdón de los pecados efectuado por la sangre del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Cuando nosotros nos asimos de ese valor, pues el paso para llegar allá, aquí el muchacho la está haciendo correctamente. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, estaba reconociendo que tenía que buscar cuanto antes el perdón de sus pecados. Porque si no buscamos el perdón de los pecados, pues la Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Por eso estos beneficios de la cruz, estos beneficios de la gracia abundante no son para todas las personas. Es para las personas que han logrado, a través del arrepentimiento, a través de reconocer que hay perdón de pecados a través de la sangre del Cordero, y han acudido al trono de la gracia. Son personas que primeramente reciben el perdón de sus pecados. Y cuando hemos recibido, mi amado querido, el perdón de nuestros pecados, ahí automáticamente somos herederos de la promesa. Somos herederos del testamento que el Señor Jesús firmó con su sangre, provisto, lleno de beneficios, de bendiciones, de herencia para nosotros, para los que vamos aceptando el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, que le quede muy en cuenta, porque vuelvo y le digo, ¿qué persona en dificultades no busca ayuda? ¿Qué personas en dificultades no busca ayuda? Todo mundo busca ayuda en momentos difíciles. El problema es que no lo hacemos de la vía correcta. Queremos obtener el favor de Dios practicando el pecado. Mire, mi amado, ahí no hay tal, porque el pecado, según la palabra, hace separación entre el favor de Dios y las personas. Entonces, cuando se corrige esa situación, cuando soy consciente de que sí o sí todos mis pecados fueron perdonados por la sangre, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y fueron perdonados con justicia. ¿Por qué con justicia? Porque el Padre Celestial imputó todos nuestros pecados en el cuerpo del Señor Jesús y le cobró a Él lo que nos cobraría a nosotros. O sea, el Señor Jesús pagó la deuda. Es decir, el perdón de nuestros pecados, mi amado, fue hecho con justicia. Por eso es que la oración que tenemos que hacer cuando vamos delante del Padre Celestial, yo oro de esta manera. Yo digo: Padre, según tu fidelidad y tu justicia y el valor que tú le das a la sangre del Cordero, respóndeme a la promesa que me has dicho. Si estoy enfermo,
si estoy pasando alguna situación de malestar en mi cuerpo, pues yo me agarro de la promesa de Jeremías 33:6, donde dice la palabra: he aquí yo les traeré salud y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces yo me acerco en base a este conocimiento de los derechos legales que yo obtengo por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, por la justicia de Dios que le cobró al Señor Jesús nuestra desobediencia. Eso es justicia. Entonces yo digo: Señor, por tu fidelidad, porque Él es fiel a su palabra, el Señor no está comprometido con mis lágrimas. El Señor no está comprometido con mis quejas, con mis lamentos o con mis ruegos. No, el Señor, el Padre Celestial, está comprometido con su palabra, con su nuevo pacto, con lo que salió de su boca. Porque el Padre Celestial dice: yo no mudaré. Cuando hablaba del rey David, cuando hizo un pacto con el rey David, el Padre Celestial dijo: yo no mudaré o no cambiaré lo que salió de mis labios. Entonces, cuando entendemos ese valor, podemos hacer muy bien la oración y vamos a ver la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, vuelvo y le digo, Él no está comprometido con mis lágrimas o con mis ruegos, no. Él está comprometido con su palabra. Entonces, cuando oramos en base a eso, yo soy consciente que tarde o temprano el Señor va a cumplir esa promesa en mi cuerpo, si es que estoy enfermo, o en la economía, o en la familia, en el buen sentido de la palabra. Pero tenemos que saber hacer la oración. Porque volviendo al tema, mire, volviendo al tema de la creencia del hijo pródigo, él decía: yo voy y le digo a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ahí nosotros pensamos que eso es humildad. Ahí pensamos nosotros que eso es espiritualidad. Y hay gente que hacen un altar de la enfermedad, hacen un altar de la ruina, de la miseria, hacen un altar y lo que están haciendo es rindiéndole culto a la ignorancia, a no conocer perfectamente cuáles son los beneficios del paquete de la redención. Entonces, mi amado, por eso es que el Padre no permitió que el Hijo hiciera toda esa oración. Solamente le permitió que el Hijo le dijera: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero la otra parte no se la permitió. Entonces, mi amado, eso es ignorancia de la palabra. Y vuelvo y le digo, hay personas que rinden culto a eso y piensan que que ser pobre es espiritual, que estar necesitado es espiritual, o que estar enfermo también es espiritual. No, 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 Señor. Eso es contrario a los beneficios de la redención. Es contrario. Y entonces aquí dice la palabra que cuando el Padre escuchó, porque mire, cuando nosotros tomamos la decisión de ir al Padre, prácticamente ya ha sucedido el hecho. Por eso es que el Padre salió corriendo, lo abrazó, lo besó, antes de que el muchacho hiciera la oración. Pero cuando uno se dispone, ya la cosa está hecha. Lo que pasa es que hay que manifestarlo, hay que abrir la boca y declararlo. Entonces, cuando el muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice la preciosa palabra que ahí el Padre, dice la Biblia, dice, y dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan al becerro gordo y matámoslo y hagamos fiesta, porque he aquí mi hijo se había perdido y es hallado. Mi amado, eso es gracia abundante. Eso es gracia abundante. Quiera Dios que hubiera entendido esta preciosa palabra. Es gracia abundante. Por el nuevo pacto, por el pacto en la sangre del Cordero, por la palabra que salió de la boca del Señor, ahí está la solución a sus dificultades, a sus problemas, mi amado. Entonces, por último, no busque la salida
en la parte natural, en la parte humana. Muchas veces allí, buscando ayuda donde no hay la ayuda, se cometen errores que el problema se acrecenta. Mi amado, busque la ayuda donde verdaderamente está. Por eso el Señor se goza y se alegra cuando alguien le crea su palabra. El Señor se goza y se alegra cuando alguien recibe su regalo que con justicia se hizo en la cruz del Calvario. Mi amado, que la paz de Dios sea con usted, lo siga bendiciendo y nos vemos en la tercera enseñanza de gracia abundante, parte 3. Eso va a ser excelente.